fin, yo digo que no hay cosa más bonita en una conferencia que se vuelva al final tertulia. Entonces yo quisiera que cuando hablara en último, entraran ustedes también para volver esto una tertulia, porque todos tenemos cosas que nos aclaran a nosotros mismos lo que nosotros nos planteamos. Bien, ahora el maestro Gómez Galindo, curador. Carlos Blas Galindo. ¿Mande? Carlos Blas Galindo. Carlos Blas Galindo. Perdón por el Gómez. Bien, Carlos Blas Galindo, curador, miembro de la Academia del Arte, nos va a hablar también sobre la obra de Semisch y el arte, la pintura, en fin. Adelante, maestro. Qué gusto, buenas noches. Qué bueno que estamos juntos nuevamente para abordar desde cada uno de nuestros puntos de mira la producción de Ernesto Semisch. Yo vengo directamente desde Chihuahua para tratar el tema. Tú vienes directamente desde Oaxaca, ¿no? ¿Y tú desde qué colonia de aquí? Yo de la Juárez. De la colonia Juárez. Para abordar, miren, somos multiculturales, plurilingües y todo eso. ¿Qué pasa con la producción de Semisch? Hay quien quiere verla como típicamente vanguardista o exclusivamente expresionista, con algunas derivaciones de los expresionismos. Lo que yo vengo a plantear esta vez es que la trayectoria artística de Semisch es un trayecto audaz y complejo entre las vanguardias históricas y las posvanguardias, que son los lenguajes que hoy en día están en boga, pasando por las neovanguardias de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, cubre la índole de arte que se hizo en el tiempo que le tocó formarse, en lo que se estilaba cuando estuvo en México, pero anticipó un tipo de producción que hoy en día es el que está en boga. ¿Qué es lo que sí hace de la obra de Semisch algo, digamos, típicamente vanguardista? No solo dentro de los expresionismos, sino de todo lo que fue este impulso del arte de la primera mitad del siglo XX, que implica creer, por ejemplo, en la idea de progreso, en la idea de utopía, el suponer que debe existir un compromiso como individuo, como artista, como el individuo artista, con las luchas sociales, con una humanidad libre de opresiones. ¿Qué es lo que hace en la obra de Semisch algo que sea auténticamente vanguardista? Por ejemplo, su provocación frente al orden artístico establecido, una subversión. Todo el mundo esperaba que los artistas de las vanguardias, sí, muy avanzados en su momento, acataran las normas de las vanguardias. Decía, si tú eres expresionista, pues solo te aguantas y tienes que cumplir una serie de preceptos, de normas, de paradigmas, y hacer el arte vanguardista, el arte expresionista, según un cierto número de reglas, unas explícitas, otras no tanto. Entonces, lo que hace Semisch es sí cumplir durante la etapa en la que está vinculado con los expresionismos, cumplir esa serie de preceptos. Pero al mismo tiempo, como vanguardista auténtico, subvierte esos preceptos. Es decir, es alguien que va y viene entre lo que es la norma y lo que él tiene que expresarnos, toda vez que los expresionismos tienen que ver con los sentimientos, y además son artes, las de los expresionismos, que florecen cuando, como ahora, hay conflictos bélicos, hay dificultades financieras, hay torpezas políticas, electorales algunas, otras de otra índole,
Entonces, los expresionismos florecen cuando existe este tipo de problemas en nuestras sociedades, en nuestras colectividades. Ahora bien, les exigían se autoexigían, digamos, los vanguardistas, ser originales, empero tenían que acatar una serie de normas. Vuelvo al caso de los expresionistas. Sin embargo, Semic lo que hace es enarbolar una originalidad verdadera. Los vanguardistas perseguían la originalidad, pero muchos de ellos acataron las normas con tal de mantenerse dentro de alguno de los ismos de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, Semic lo que hace es enarbolar día con día, en todas las etapas de su producción, una originalidad verdadera. No es que haya originalidades falsas, me refiero a que no acata pues esa serie de preceptos, de normas, ¿no? La preceptiva, la normatividad, no las acata y no tiene por qué. Es un auténtico vanguardista y por ende hace caso omiso de esas imposiciones de sus mismos colegas o de los artistas de su momento, incluso de Bauhaus, ¿no? Porque Bauhaus lo único a lo único que está uno obligado en Bauhaus es a ser creativo. Sin embargo, hay un estilo Bauhaus, lo cual es con mucho algo contradictorio. Entonces, Semic es un artista que enarbola la originalidad verdadera. También, ya hemos dicho, ya acabo de mencionar, subvierte el orden establecido en su momento por sus propios colegas, por él mismo. Por otro lado, enarbola y practica cotidianamente esta originalidad verdadera. Y por otro lado, sí tiene una filiación utopista, una utopía que tiene que ver, es decir, una utopía social, pensar que hay un futuro posible mejor que el presente y obviamente mejor que el pasado, y además una utopía artística, todo arte, que tiene un poco que ver con la idea de progreso de las vanguardias, pero que va mucho más allá, es decir, todo arte nuevo, propositivo, tendría que ser mejor que el anterior, no solo por el solo hecho de ser nuevo, sino porque abraza este utopismo, que es lo que el gran motor, el gran combustible más bien para el motor de las vanguardias. Y tiene el interés desde la etapa de su filiación expresionista de reunificar el arte y la vida, cosa que se habían divorciado los artistas de sus colectividades desde el romanticismo, tal vez un poco antes, y como que todavía no se reivindican, ¿no? Todavía andamos unos por un lado y otros por el otro, pero Semic es de los artistas que plantean y consiguen interesar a los públicos no especializados en su quehacer. Digamos, si hay una exposición con alguna obra de este artista, hay personas que voltean a ver la producción que espero que sea de mezcal, ¿verdad? A mí me dijeron que habría mezcal, es buena cantidad para empezar, está bien, gracias, y un tobalá no está mal. Gracias a quienes trajeron el tobalá de 1/4 litro. Entonces, sin embargo, Semic, a partir de su obra, es decir, a partir de ver su obra, yo tuve el enorme privilegio de convivir, de cohabitar con la obra de Semic hace muchos años. Gertrudis la llevó a mi casa y ahí dejó la obra durante unas semanas, y lo que yo hacía era, bueno, pues verla, recorrerla, tocarla, cosa que en los museos ya nos dan manazo en la mano si hacemos algo así. De manera pues que al explorar y reexplorar la producción de Semic, vemos que sí es un artista vanguardista, no solamente típico, sino a ultranza, toda vez que hace esto que acabo de mencionar. Sin embargo, también discrepa de lo que son los planteamientos de sus colegas vanguardistas, discrepa de la manera de proceder de los vanguardistas. Por ejemplo, muchos vanguardistas nutrieron el arte occidental
con elementos procedentes de otras matrices culturales. Por ejemplo, los cubistas metieron cosas africanas, nuestros nacionalistas metieron cosas del arte popular, etc. Lo que hace Semic es, sí, trabajar con aspectos no occidentales de las artes, como lo chino, lo mesoamericano, pero no incorporar elementos solo iconográficos, ni tampoco los obvios y superficiales. Lo que hace es compenetrarse con la manera de trabajar, la manera de entender lo artístico, lo que llamamos en Occidente lo artístico, en la cultura de la China antigua, del México antiguo, y traerlo hacia su producción vanguardista. Es decir, esta es una discrepancia con respecto a cómo entienden los vanguardistas el nutrir el arte occidental con elementos no occidentales. También recordemos que las vanguardias fueron una de tantas manifestaciones, digamos, masculinas o paternalistas o del desarrollo de la cultura artística, toda vez que eran antidemocráticas, impositivas, porque o hacías lo que te tenías que hacer o te vas para afuera o no te damos licencia de artista. Es decir, no se valía andar así como coqueteando con las vanguardias y no hacerles del todo caso. Sin embargo, es decir, muy pocos artistas en la historia del arte de la primera mitad del siglo XX y de la primera y la segunda mitad del siglo XX, de vanguardias y neovanguardias, consiguen rebatir con los hechos artísticos esa imposición desde el poder cultural de su momento y llevarle la contra y conseguir una producción que no obedezca a esta imposición de o haces lo que te digo o no te tomamos en cuenta. Es decir, rebate en los hechos el autoritarismo, el predominio, la conquista que significan todas estas vanguardias, incluida en nuestro contexto mexicano, los nacionalismos que, claro, Semic llega a México después del auge y declive de los nacionalismos. Entonces, es decir, esta postura es impensable para muchos de los propios autores que viven y trabajan durante la etapa vanguardista de la historia del arte. También hay una convicción respecto a que la noción vanguardista de progreso no es, ni con mucho, esta idea de que lo nuevo, por el solo hecho de serlo, es mejor que lo anterior, y lo cual va a desembocar en la segunda mitad del siglo XX en ir más allá de la originalidad para abrazar esta tradición de lo nuevo, que la llamó Octavio Paz, es decir, esta novedad por la novedad misma, el estar persiguiendo todo el tiempo lo nuevo. Semic se concentra en sí ser original, pero evitar ser original y consolidar un lenguaje propio y eludir al mismo tiempo esta carrera sin fin, como del hámster que está en la ruedita y que lleva a muchos artistas de su momento, contemporáneos de él, a buscar la novedad por la novedad misma y no llegar a ninguna parte. En cambio, Semic llega a concretar cada una de sus series, cada una de sus etapas y explorarlas a profundidad y no dejarlas solo en enunciados. Por supuesto, la producción de él es contradictoria si entendemos que abandona abrazar un léxico reconocible, ¿no? El típico Semic. No hay eso, porque renuncia a esta posibilidad precisamente para avanzar en su producción y evitar estancarse. Muchos de estos preceptos
de las vanguardias hicieron que demasiados artistas de su época, incluidos varios de Bauhaus, se quedaran, digámoslo así, estancados o atorados en los lenguajes que le habían resultado exitosos. Porque, bueno, pues ya que uno consigue algo que con lo cual es reconocible, pues ya no quiere moverse de ahí, ¿verdad? Ya no quiere como artista uno moverse de esa parte. Y también, me dirán ustedes, las vanguardias no solamente fueron racionalistas, están, por ejemplo, Dada o el surrealismo que evitan los racionalismos. Claro, los evitan porque los tienen demasiado en consideración. Casi todas las vanguardias fueron racionalistas, toda vez que, por ejemplo, hicieron manifiestos, ¿no? Se dedicaban a pensar cómo iba a ser el arte, que iban a proponernos y, en consecuencia, lo generaban. Sejmic, en cambio, siendo un individuo racional, no solamente como alemán de su tiempo, sino como integrante del género humano, evita el exceso de lo racional, evita los racionalismos a ultranza para explorar en otras opciones de la mente humana. Es decir, ve mucho más allá y ve precisamente como expresionista los caminos de los sentimientos y también como discrepante de los preceptos de las vanguardias, evita el purismo estilístico. Decía yo hace un momento, no hay el típico Sejmic o la etapa más Sejmic de Sejmic, no, tiene las fases de su producción que a él le interesa explorar a profundidad hasta agotarlas. Un artista nunca agota del todo las opciones que él mismo propone y a veces, pues por razones de tiempo, ya no le alcanzó a Ernesto a explorar a profundidad la última propuesta que planteó. Sin embargo, ahonda lo más que puede y que lo puede hacer con enorme solvencia en cada una de estas etapas. Ahora bien, siendo Sejmic un artista formado en la etapa de las vanguardias de la historia del arte occidental, también coincide con algunos de los preceptos que son vigentes durante la etapa neovanguardista, es decir, la de la inmediata posguerra y previa a lo que en algunos lados llaman la posmodernidad, es decir, previa a lo que se trabaja en los años 80, a partir de los años 80 en el arte occidental. Y esta convergencia con la fase neovanguardista de la historia del arte lo hace abrazar ese carácter libertario de su propio quehacer. Eso no lo habían tenido los vanguardistas, como que no digo que se autocastraban, pero porque suena re feo, pero como que se mantenían pues tan rígidamente fieles a los preceptos que ellos mismos habían planteado, que difícilmente tenían una movilidad fuera de estos preceptos. Es decir, Sejmic es capaz de coincidir con los planteamientos neovanguardistas respecto a que sí, hay que proponer algo que sea libertario en lo social, en lo comunitario, en lo personal, pero hay que también ser capaces de conseguir lo libertario dentro del propio quehacer artístico, y esto lo consigue con enorme éxito Ernesto Sejmic. Pero siendo un autor formado en la etapa vanguardista de la historia del arte, es decir, la primera mitad del siglo XX, que coincide con desapego de las normas de los artistas neovanguardistas, es decir, los que trabajan a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta antes de la llamada posmodernidad, también coincide como precursor, pues no sé si adivino, porque eso también suena medio extraño, pero es capaz de notar que a partir de los años 80 en el mundo de la cultura artística van a existir una serie de nuevos intereses que van a mover a los artistas.
Y entonces él es precursor y con mucho y con enorme éxito de ciertos rubros que caracterizan a las posvanguardias. Por ejemplo, su interés por lo inestable. Hasta las vanguardias y las neovanguardias estaban convencidísimos que el universo y el más allá y el más acá eran estables. Semic en su obra nos demuestra que esa inestabilidad del mundo de las cosas, esa incertidumbre que ha sido mencionada aquí, que ahora trabajan los que investigan la teoría del caos, pero él, no, digamos, la teoría del caos no la leyó porque no se había escrito todavía cuando él estaba siendo devorador de libros y de escritos y de pensamiento en su momento. Todavía no se planteaba la teoría del caos. Sin embargo, en buena parte de su producción mexicana, de la etapa intermedia y final de su vida productiva en nuestro país, es la manifestación en formas de lo que es la investigación en la teoría del caos por parte de físicos y de científicos. También coincide y sabe que existen las geometrías no euclidianas, que esas no son tan recientes. Recordemos que Einstein trabaja a partir de las geometrías no euclidianas para plantear su teoría de la relatividad restringida, es decir, las geometrías no euclidianas se gestan y se desarrollan a final del siglo XIX, ya se concretan a principios del siglo XX. Pero no es sino hasta la etapa posvanguardista de la historia del arte, es decir, hasta los años 80 y por lo menos hasta antes de subirme al metro y venir para acá, que la teoría del caos y las geometrías no euclidianas son lo que conforman nuestra visión en cuanto al orden geométrico. Eso es un término muy bonito, el orden geométrico de lo que son, de lo que es este mundo, este universo, lo que llamamos la realidad tangible. Entonces, en la producción de Semic ya se ve esta conciencia, este saber que existen el caos. Lo único estable para los estudiosos del caos es el caos. Lo único estable es lo inestable. Lo único permanente es lo efímero. Entonces, esto no coincidían con él los vanguardistas y neovanguardistas, y él lo percibe ya desde su etapa productiva en nuestro país. Por eso, como es un artista que es típicamente vanguardista, pero también atípicamente vanguardista, siendo además un artista de las vanguardias que entiende en su obra las neovanguardias, y siendo un artista que es vanguardista y neovanguardista, pero también preludia la etapa posvanguardista de la historia del arte, por eso mismo fue difícil o ha sido difícil, aparte de su voluntad, su inclusión en el mercado o en el sistema artístico. No llamo al sistema nacional de creadores de arte, a lo que llama Bourdieu el campo artístico. Por eso es difícil su inclusión, por eso tenemos que venir a reexplicarnos y reexplicarlo y cada vez, porque siendo tan, diríamos en términos mexicanos, tan aventado, no hay manera de hacerlo si no es con estas serie de lecturas, de volverlo a ver y volverlo a ver. Por eso qué bueno, no solo que estamos conversando sobre su quehacer, qué bueno que se hagan exposiciones, y solo viendo su obra y volviéndola a ver podremos reentenderla y entenderla. Fue difícil entonces su inclusión en el mercado, pese al esfuerzo de la Galería Arvil, y difícil o lento conseguir esa atención que Gertrudis ha emprendido, nos ha invitado a hacer, la atención por parte del mundo académico, de los públicos, el atender, reatender, voltear a ver a esta formidable y complejísima producción de Semic. Un trayecto, como empecé a decir, un trayecto audaz y complejo,
desde las vanguardias, pasando por las neovanguardias y desembocando en las posvanguardias. Muchas gracias.